Apocalipsis capítulo 17. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Esto como que está medio enredado, ¿verdad que sí? Pero ya lo explicaremos más adelante. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, como cantaba el coro, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, yo espero que usted esté con Él en ese momento, son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, es decir, a la prostituta, la mujer, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y atención, hermanos, versículo 18. Y la mujer que has visto, es decir, la ramera, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Señor, ilumínanos. Hoy más que nunca necesitamos que sea tu Espíritu quien interprete la Escritura y nos enseñe de qué se trata, de quién se trata, a qué se refieren estas palabras. Danos sabiduría, Señor, y permite que la congregación sea realmente edificada en esta tarde. Y si hay una persona que no conoce de Cristo, que no ha entregado su vida al Señor todavía, que va rumbo a la perdición, que estará sufriendo en la gran tribulación los azotes y embates del anticristo, la bestia, tú le salves y le rescates en esta tarde y venga a tus pies antes de que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Habiendo, hermanos, hecho una pausa en nuestra serie apocalíptica el domingo pasado por causa del culto unido que tuvimos con la iglesia americana,
hoy reanudamos nuestra travesía, entrando ya en el capítulo 17 y de hecho en la postrimería del libro de Apocalipsis. Ya dentro de pocos domingos estaremos concluyendo el libro de Apocalipsis. Luego de haber cubierto el domingo antes pasado los capítulos 15 y 16, cuyo contenido ilustraba los juicios de las 7 copas, si recuerdan, acaecidos sobre los moradores de la tierra en la gran tribulación. Este capítulo trata del juicio en particular sobre la Gran Babilonia, que le llama madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Ya trataremos de identificar a quién se refiere aquí cuando habla de la Gran Babilonia. Advertimos de entrada que este pasaje tal vez es el más difícil de interpretar en todo el libro del Apocalipsis, porque contiene un misterio, tal y como el mismo libro, el mismo capítulo lo dice, y que Dios de todos modos a la postre lo va a revelar. Y también es difícil por el hecho de que se ha prestado a distintas interpretaciones entre los eruditos, dando paso a la conjetura. De todos modos, haremos un intento serio, a medida que el Espíritu Santo nos ilumine en esta tarde, de presentar la verdad con claridad y ser consecuentes con el texto bíblico. El pasaje que tenemos por delante se trata de la visión en el desierto que uno de los 7 ángeles con las 7 copas que pueden ver en la imagen le presenta al apóstol Juan. La visión se ilustra por medio de una mujer sentada sobre una bestia. Una mujer sentada sobre una bestia. De eso se trata todo el capítulo 17. Vamos a ver algunos detalles de esta mujer. Vamos a describir a esta mujer de acuerdo a la palabra. Los versículos 1 a 7 nos hablan con detalles de esa mujer. En primer lugar le llama gran ramera. Si ustedes ven, dice el versículo 3, versículo 1 dice, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La palabra ramera es otra palabra, ustedes lo saben, para prostituta. Y la razón por la cual se le llama a esta mujer prostituta es porque precisamente más adelante dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. Obviamente, si dice que es ramera porque ha fornicado, es decir, ha tenido relación ilícita de índole sexual con los reyes de la tierra, obviamente estamos aquí hablando de una figura simbólica. Porque ninguna mujer, por muy profesional que sea, va a poder fornicar con todos los reyes de la tierra. O sea que la escritura se interpreta a sí misma. Estamos hablando de una figura, es un simbolismo. Y luego más adelante veremos que le llama a esa mujer la gran ciudad. O sea que ya descartamos el hecho de que sea una persona de sexo femenino, sino que automáticamente la misma escritura nos dice que se trata de una ciudad. Y luego también le llama la Gran Babilonia. Vamos a ver que Babilonia no existe hoy. Lo que significa que o esto es mentira, o se refiere a una Babilonia mística representativa de la Babilonia antigua. Vayan cogiendo. Solamente quiero que entiendan que el pasaje tiene que ser interpretado correctamente de acuerdo a la misma visión, la misma luz que el mismo texto arroja. Pero dice también en el versículo 1 que estaba sentada sobre muchas aguas. La palabra aguas en las escrituras, como lo vimos también en el capítulo 13, cuando dice que una bestia salía de las aguas, la palabra aguas en las escrituras siempre se refiere a naciones, a tribus, a pueblos, a lenguas. Por eso es que si usted va luego al versículo 15, al final del libro, dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, estamos interpretando el simbolismo. En otras palabras, esta mujer
esta ramera sale de entre las aguas, de entre las naciones. Pero sigue diciendo la Escritura, dice este texto, versículo 2, que no solamente ha fornicado con los reyes de la tierra, sino que también los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En otras palabras, podríamos parafrasear esta frase como que se han hipnotizado y están alelados con lo que esta ciudad o esta mujer está ofreciéndoles. Eso nos recuerda el capítulo 14, versículo 8. Si vamos 3 capítulos atrás, miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 14. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea que ya el capítulo 14, versículo 8, nos da un adelanto de lo que se trata con más detalles en este capítulo. También en el capítulo 16 que vimos, el versículo 19, mire lo que dice 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea que ya en capítulos anteriores, el Espíritu, por visión de Juan, comenzaba a darnos un sorbo, una antesala de quién era esta mujer o esta gran Babilonia. Pero sigue diciendo el versículo 3, dándonos detalles. Dice, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, es decir, una bestia rojiza, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí realmente ya nos está hablando de la bestia. Ya aquí no describe la mujer en sí, sino la bestia. Pero también dice la Escritura que la bestia, como podemos ver, Robert, en las próximas gráficas, la bestia estaba vestida de púrpura y de escarlata, estaba adornada de oros y perlas, y dice la Escritura que sostenía una copa de oro llena de abominaciones y tenía en su frente un nombre escrito. La Biblia le llama un misterio. Y dice ahí, como ustedes pueden ver en la gráfica, versículo 5, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Dice el versículo 5 que lo que tenía escrito en su frente era un misterio. La razón por la cual llama misterio es porque se refiere a Babilonia la grande. Pero Babilonia no existe actualmente. Lo que significa entonces que tiene que ser interpretado con sabiduría a qué se refiere o a qué organismo, a qué sistema se refiere esto de Babilonia la grande. Es un misterio en sí. La mayoría de los estudiosos bíblicos están de acuerdo en que se refiere a una iglesia ecuménica mundial. Repito, la mujer, la prostituta, la gran Babilonia, la gran ciudad, se refiere a un sistema político, religioso, ecuménico mundial. Una iglesia, en otras palabras. A una iglesia se refiere. Hace un par de domingos yo estuve también dándole una antesala, un anticipo a ustedes de esta iglesia. Y vimos una gráfica que tenemos también, Robert, más adelante, en la que varios líderes se unen por una sola causa, en lo que se llama un ecumenismo mundial. Y hay que tener cuidado porque, como yo decía en aquella predicación, hay muchos que a nombre de la paz y a nombre de Cristo y a nombre del amor y a nombre de la concordia y la comunión que debe haber entre todos, debemos ser uno solo y juntarnos todos en uno, como el corito que decía, no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano serás. Eso no es lo que la palabra enseña. Más adelante vamos a ver que la propia palabra dice, salid de en medio de ella y no se corrompan con ella. O sea que está hablando de una iglesia, está hablando de un sistema político, económico, social, ecuménico que vendrá
a la tierra y que va a fornicar, es decir, se va a mezclar con todos los reyes de la tierra. Los va a engañar. Es una iglesia que va a perder su razón de ser, que se convertirá en un sistema político, religioso, más que un organismo viviente como debe ser la iglesia. Es una iglesia que viene en el futuro, hermanos, que va a hacer pactos y concordatos con todos los gobernadores y presidentes de toda la tierra y los va a arrastrar hacia la adoración al anticristo. Ahí está claro. Vendrá una iglesia mundial ecuménica que va a agrupar a varios líderes del mundo para rendirle pleitesía al anticristo. Así dice la palabra. Pero seguimos leyendo. Versículo 7. Dice que esta mujer, es decir, este sistema, esta ciudad, estaba sentada sobre una bestia. Es la misma bestia de la que hemos hablado por los últimos 4 capítulos. El anticristo, el sistema del anticristo. La bestia, ustedes todos recordarán que se trata de ese personaje, líder mundial, que va a venir sobre la tierra y va a gobernar y tendrá el aval de todos los presidentes, primeros ministros y reyes de la tierra. Esa mujer está sentada sobre la bestia. En otras palabras, ella se puso a merced o se puso a la disposición de la bestia. Ya dijimos que la mujer es un sistema, es una iglesia. La iglesia estaba a disposición del anticristo. ¿Y cómo yo sé eso? Porque la misma Biblia lo dice. La misma escritura más adelante así lo enseña. Miren cómo sigue diciendo el versículo 7. Perdón, dice el versículo 6. Vi la mujer ebria de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Dice aquí el versículo 6 que esta mujer, que este sistema, martirizó a los santos, persiguió a los santos, mató, aniquiló a los santos y los hizo mártires. Eso me hace recordar lo que en el pasado se conocía como la Santa Inquisición. Hubo un movimiento avalado por la Iglesia Católica en la que los cristianos fueron perseguidos. Todo el que no creía exactamente como los papas y como los padres de la iglesia en aquel tiempo entendían que debía creer, entonces eran todos aniquilados. Eso es lo que se llamó la Santa Inquisición. Y también lo que se llamó las cruzadas. Tal vez ustedes han escuchado o leído en la historia sobre las famosas cruzadas y Santa Inquisición. Muchos santos murieron y su sangre fue derramada a nombre de la iglesia. Muchos santos cristianos fueron perseguidos a nombre de la iglesia. Y déjeme decirle, eso no es un secreto para nadie, porque el mismo apóstol Pablo, dice la Escritura, que él mismo perseguía a la iglesia y entregaba a prisión y a cárcel a los propios cristianos, pensando con eso que estaba haciendo el bien. De manera que cuando leemos en el versículo 6 que la mujer, es decir, esta ciudad, es decir, este sistema, es decir, esta iglesia ecuménica mundial, no solamente estaba sobre la bestia, sino también que dice que estaba ebria, es decir, borracha de la sangre derramada de los santos y de los mártires de Jesús. Versículo 6. Eso significa que definitivamente una iglesia estará haciendo lamentablemente estas barbaridades a nombre de Jesús, pero estará en contra de Jesús. Versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Miren que en esta bestia se puede apreciar 7 cabezas, pero también sobre sus cabezas hay 10 cuernos. Versículo 8 es interesante.
Dice, la bestia, esta bestia que ustedes ven frente a ustedes, que has visto, era. Pero dice de una manera un poquito confusa, y no es. Y está para subir, es decir, será del abismo e ir a la perdición. Esto de que la bestia era nos lleva atrás al versículo 3 del capítulo 13. Vaya conmigo al capítulo 13, versículo 3. Dice la Escritura, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dice el versículo 3 que la bestia fue herida de muerte, que tenía una herida mortal. Ustedes recordarán cuando cubrimos el capítulo 13 que eso significa que el anticristo será asesinado. El anticristo será asesinado. De alguna manera u otra, cuando él se levante como rey, así como le sucedió a John F. Kennedy, y por poco le sucede a Ronald Reagan, lo van a asesinar. Capítulo 13, versículo 3. Pero ¿qué resulta? Que el mundo entero se va a sorprender cuando vean a este anticristo resucitar. Dice la palabra que su herida mortal fue sanada. Eso de que su herida mortal fue sanada, lo asociamos y lo comparamos con este versículo 8, que dice, la bestia que has visto era. Eso de que era significa, el anticristo había muerto. Y por causa de que había muerto, no es decir, está muerto. Pero está para subir del abismo. El abismo en la Escritura siempre se refiere al Seol, al Hades, al infierno. Se va a levantar otra vez, versículo 8. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán por primera vez viendo a un hombre resucitar por sí mismo, luego de haber sido aniquilado. Y mira cómo termina el versículo 8 repitiendo, viendo la bestia que era, porque estaba vivo antes de que lo aniquilaran, y no es, porque está muerta. Y dice, y será, es decir, que resucitará y otra vez volverá a hacer de sus fechorías. Versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Ahora va a comenzar el mismo texto a interpretar de qué se tratan las cabezas y los montes y los cuernos que tiene esta bestia. Versículo 9, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Pero los montes a su misma vez son reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Miren, es interesante que en el sistema mundial ecuménico, lo que será una sola iglesia en el futuro, no sabemos, no podemos a ciencia cierta señalar a ningún sistema actual como la Gran Ramera. Tenemos que tener cuidado porque la Escritura no dice que son los maometanos, que son los musulmanes, que son los árabes, que son... La Biblia no dice, pero es interesante que hay tanta coincidencia en los detalles. Por ejemplo, dice la misma Escritura que los 7 cuernos son 7 montes. ¿Sabían ustedes que la única ciudad en el mundo entero con 7 montes, aquí están en la gráfica, es Roma? Roma es la única ciudad en todo el mundo compuesta por Esquiline, Celian, Palatine, Aventine, Capitoline, Quirinal y Viminal. Son los nombres exactos de las 7 montañas sobre las cuales se encuentra la ciudad de Roma, Italia. ¿Qué estamos diciendo? Dice la palabra, en esto hay sabiduría. El que tenga mente y el que tenga oídos entienda por sí mismo y llegue a sus propias conclusiones. Yo no soy quien dará la conclusión en esta tarde, porque aún así sigue siendo un misterio según la Escritura. Pero sí dice claramente el versículo 9 que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, se sienta el sistema, se sienta la iglesia ecuménica, apóstata, mundial, sobre estos montes.
Es posible que sea sobre Roma. Pero sigue diciendo, todavía si usted tiene confusión, con los detalles que vienen, será más específico todavía sobre de qué se trata. Dice, y son 7 reyes, versículo 10. 5 de ellos han caído. Uno es decir, en el momento en el que el apóstol Juan está escribiendo, uno de estos reyes era, es decir, era el número 6. Y sigue diciendo, versículo 10, y aún otro no ha venido, el número 7 no ha llegado. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. No sabemos exactamente a quién se refiere. La Biblia no dice los nombres de esos primeros 5 reyes. Pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia entienden que se refiere a los primeros 5 emperadores de Italia, del Imperio Romano. Y los primeros 5 emperadores, que ustedes también han escuchado y han leído sobre ellos, sus nombres lo eran Julio César o Augusto César, Tiberio César, Calígula, Claudio, Nerón, y en el momento en el que Juan escribe, Domiciano era el 6º. Dice la palabra, 5 han caído, es decir, en el momento en el que Juan está escribiendo esta visión, Julio César había muerto, Tiberio había muerto, Calígula había muerto, Claudio había muerto, Nerón había muerto y Domiciano era el rey de turno. Y sigue diciendo que hay uno que todavía está por venir. Ese que está por venir definitivamente es la bestia, es el anticristo, es el número 7. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que hay un sistema mundial fornicario, ecuménico, apóstata, religioso, político, sobre 7 montes, y los 7 montes representan 7 reinos, 7 reyes, de los cuales en la historia ya 5 pasaron. Miren por qué es interesante esto. Esto es interesante porque si no son estos 5 emperadores, otros 5 tuvieron que ser. Ayúdenme usted a hacer un ejercicio histórico para saber qué pueblo, qué cultura, qué imperio tuvo 5 reyes que ya pasaron y que en el momento en el que Juan escribe existía el 6º, o sea que si no era Roma, tenía que ser un gobierno paralelo a Roma, porque en el momento en el que Juan escribe dice, y el 6º es decir, vive en este momento, y el 7º todavía no ha llegado. Díganme ustedes, que son muy inteligentes, ¿qué otro sistema, aparte del romano, tenía reyes que se destacaron como los romanos, en el cual ya habían pasado 5, había uno viviendo en el tiempo de Juan, y que el 7º todavía no había llegado? Versículo 10. Y son 7 reyes. O sea, que no quepa la menor duda de que aquí no estamos inventando. La palabra se interpreta a sí mismo. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Saben ustedes? La bestia, versículo próximo, dice la Escritura que solamente podrá hacer todo lo que piensa hacer por 3 años y medio. Todo lo que el anticristo va a hacer, solo tiene 3 años y medio para lograrlo y para hacerlo. Porque luego de los 3 años y medio viene la batalla del Armagedón, donde Jesús vendrá con sus ejércitos celestiales. Yo pienso ser uno de los que está incluido en ese ejército. Yo voy a traer mi espada conmigo, yo voy a venir en mi caballo y vamos a pelear en el valle de Megido, el valle de Armagedón, que se encuentra en Palestina en este momento. Y dice la palabra, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, prepárese porque usted viene a caballo también a bajar del cielo, a pelear aquí una batalla en la tierra para acabar con este 7º rey. No me crea a mí, créale a Dios y a la Escritura. Pero sigue diciendo, versículo 11, la bestia que era y no es porque fue matada, pero volvió a resucitar, es también el 8º, número 8.
y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Por qué se dice que es el octavo? Porque él mismo, a pesar de que es el anticristo, también usurpa los reyes, se confabula o arrastra o fascina a los otros reyes para que le den su autoridad. Versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. No solamente nos habla de 7 montes o de 7 cuernos, sino también que nos habla de 10 cabezas. La bestia estaba conformada por 10 cabezas. Y dice la palabra que son 10 reinos que todavía no han tenido autoridad. Eso nos hace pensar en lo que hoy se conoce como la comunidad o mercado común europeo. ¿Usted ha escuchado hablar del mercado común europeo? El mercado común europeo son 10 naciones que actualmente están alineadas. Algunas veces ha habido fluctuación entre el 9º y el 10º, porque el 10º sale del mercado. Pero en fin, ahora mismo hay 10 naciones alineadas en Europa que se conocen como el mercado común europeo. Es fácil pensar y creer que precisamente el poder mundial vendrá de Europa y que los cuarteles generales del anticristo vendrán de Europa. Esa es la razón por la cual hemos estado hablando de Italia, porque Italia es parte de Europa. Es por eso que hemos estado hablando de Roma, porque Roma fue el poder mundial y fue un imperio mundial por siglos, y en el futuro, dice la Escritura, que otra vez lo que fue un poder mundial en el pasado volverá a ser un poder en el futuro. Entonces, hermanos, caramba, no hay que ser muy inteligente para entender que la palabra se interpreta a sí misma. Y dice que precisamente estas 10 naciones cederán su autoridad. Mírenlo ahí, versículo 12. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, versículo 13, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Eso de que pelearán contra el Cordero, recuerden, hermanos, otra vez, se refiere al hecho de que se van a confabular y se van a oponer a Dios. Al oponerse a Dios y a Jesús, vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice la Escritura. Nosotros, los creyentes, salvos por la gracia de Dios, entendemos que no estaremos en la tierra. Entendemos que estaremos celebrando la cena de las bodas del Cordero en el cielo. No estaremos aquí en la tierra. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador no estará aquí en la tierra. No será sellado con el 666 en la frente o en su mano derecha, porque no pertenecerá a esta tierra ya. Estaremos redimidos con cuerpos transformados, según dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 16. No estaremos aquí en la tierra, estaremos en el cielo. Pero dice la Escritura que Jesús viene, Él mismo, montado en un caballo blanco. Hay una figura al final en la que tenemos a Jesús montado en un caballo con una espada que sale de su boca, como dice la Escritura. Dice la Escritura que Jesús vendrá en un caballo blanco junto con sus huestes celestiales, nosotros que estaremos con Él, y vamos a vencer a la ramera, a la bestia, a los 10 cuernos, que son 10 naciones, a las 10 cabezas con los 7 cuernos. Vamos a vencerlos. Mírenlo ahí, nos lo dice, versículo 14 otra vez. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, usted y yo, si somos de Él, somos llamados y elegidos y fieles. El capítulo concluye con otro resumen en los versículos 15 y 18, donde dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, la mujer, la mujer, la ramera, el sistema político, económico, mundial, estará sentado, es decir, estará cubriendo prácticamente toda la tierra.
Y los 10 cuernos que viste en la bestia, versículo 16, aborrecerán a la ramera. Oigan lo que va a suceder. Que aún el mercado común europeo o esta alineación de naciones van a traicionar a la bestia. En otras palabras, estarán a favor de la bestia, pero luego se van a rebelar contra la propia bestia. Y dice el versículo 16, que la dejarán asolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Así como dice el dicho, el que a espada mata, a espada muere. Dice el versículo 16, que esta ramera, esta ciudad, esta gran Babilonia, la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer y la ramera, versículo 18, que has visto es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. En otras palabras, al buen entendedor, pocas palabras bastan. Dice, la ramera es la gran ciudad que mora sobre los reyes de la tierra. Pregunta, ¿conocen ustedes en la historia o en el presente alguna gran ciudad que esté reinando sobre todos los reyes de la tierra? Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que se trata de una iglesia futura. Tenemos que llegar a la conclusión de que se trata de un sistema político religioso. Tenemos que llegar a la conclusión de que se trata efectivamente de una sola iglesia mundial que se pondrá a las órdenes del anticristo, pero que también el mismo anticristo y las 10 cabezas y los 7 cuernos van a arremeter contra ella, la van a desnudar y van a quemarla. Ese es el futuro de esa iglesia. Porque dice la Escritura que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El hecho de que estemos hablando de una iglesia no significa que los que son redimidos por la sangre del Cordero y pertenecen a la iglesia verdadera tienen posibilidad de perderse. Lo que sucede es que hay una iglesia que se va a perder. Y los que sean miembros de ella van a ser desnudados y quemados con fuego. Porque el que espada mata, a espada morirá. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Que obviamente tenemos que pedir sabiduría al Señor para que nos ayude a entender de qué se trata. Pero a la misma vez ser lo suficientemente cautelosos para no señalar ni equivocarnos en nuestro alcance y en nuestro enfoque a las Escrituras. Pero a la misma vez entender, sobre todo, que lo más importante acá, lo más importante es que usted no sea parte de ese sistema mundial. Que usted no se quede aquí en la tierra sufriendo los embates del anticristo. Que usted se asegure de que usted no estará aquí en la tierra cuando eso suceda. Que usted se asegure de que usted es parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Jesús, y que usted estará en el cielo cuando eso suceda. Asegúrese de eso esta tarde, porque si no se asegura de eso, dice la Escritura, que usted también tendrá que ser sellado o sellada con el 666, con la marca en su mano derecha, y usted tendrá que sufrir la persecución del anticristo, y usted tendrá que adorar a la bestia, inclinarse a ella, usted tendrá que ser parte de esta iglesia mundial, y usted terminará desnuda y quemada. Pregunta, ¿quiere usted terminar así? Entonces asegúrese de que usted pertenece a la otra iglesia, a la iglesia verdadera, a la iglesia genuina, a la iglesia de Jesucristo, que no es un sistema, sino que es un estilo de vida. A nadie se le ocurra decir que nosotros, los que nos reunimos en este templo, somos un sistema o somos una organización. La iglesia no es una organización, por lo menos la iglesia nuestra, aunque es incorporada y tiene un nombre, Iglesia Bíblica Internacional, no somos una organización, somos un organismo, que es diferente. La iglesia no es una institución. La iglesia está compuesta por miembros activos como usted y yo, que vivimos no una religión, sino un estilo de vida. Ahí está la diferencia entre una iglesia y la otra. Entonces, asegúrese de que usted no es religioso. Asegúrese de que usted no es religiosa. Asegúrese de que usted sigue al Cordero, al que está sentado a la diestra de Dios, que usted vive para Dios, que usted realmente
no va a sufrir los juicios que van a ser derramados sobre la tierra. Y por eso yo le invito en esta tarde, si no conoce a Cristo, si todavía no ha tomado esa decisión, si no está seguro de que usted es parte de la iglesia verdadera, pídale al Señor Jesús en esta tarde: Señor, no salgo de este lugar sin entregarme a ti.